amigos, gracias por dispensarnos su atención. La Iglesia Luz y Vida les da a todos y a cada uno la más calurosa bienvenida y gracias por dispensarnos este tiempo en que estaremos compartiendo juntos la gloriosa y bendita palabra de Dios. En esta hermosa mañana les invito por favor que abramos nuestras Biblias específicamente en el libro de Lucas capítulo 10 versículo 25 en adelante, y en la medida que vayamos compartiendo la palabra de Dios estaremos dando lectura a esta porción bíblica. El tema que quiero compartir y que vamos a tratar de desarrollar es por qué pasamos de largo, sobre la base bíblica de Lucas 10, 25 al 37, que es la parábola del buen samaritano. Es interesante recordar que en el contexto bíblico, cuando Jesús participa, hay un elemento sociopolítico y que de una u otra manera la relación de judíos y samaritanos data de cientos de años atrás. Esa relación de conflicto, de exasperación, esa relación de distanciamiento, y que de una u otra manera fueron acrecentándose en la medida que iba pasando más y más el tiempo. Debemos recordar que los judíos y los samaritanos tenían una gran diferencia desde el punto de vista religioso y desde el punto de vista también político, porque cuando vamos a las escrituras y vamos al contexto bíblico, entonces encontramos que esa separación desde el punto de vista político comienza a partir del tiempo de Roboam y la insurrección de Jeroboam. Dada esa división, ya las 10 tribus del norte no querían continuar conectado bajo la monarquía de la descendencia que estaba en la parte sur de Judá, la descendencia de David, y de ahí entonces es que viene la fragmentación. Pero tenemos que recordar que ya el templo de Salomón estaba construido hacía mucho, y que la vida religiosa del pueblo en sentido general, de Israel en sentido general, estaba alrededor del templo. Luego de la división, entonces el foco de adoración fue el monte Gerizim. En el monte Gerizim, las 10 tribus del norte entonces levantan un nuevo templo donde las 10 tribus del norte entonces iban a adorar. Esto obviamente iba generando un mayor distanciamiento. A partir de ahí, los samaritanos tampoco aceptaban la totalidad del canon del Antiguo Testamento, los libros históricos, los libros poéticos. Solamente aceptaban los 5 primeros libros de la Biblia, que es el Pentateuco. No seguían las tradiciones y las fiestas judías. De ahí entonces que este elemento fue el principio de la separación de ellos desde el punto de vista político, porque ya la parte norte tenía su nuevo rey, que era Jeroboam, y Roboam en la parte sur. Samaria hasta ese momento era la capital de Israel en sentido general. Obviamente, esta separación trajo también como consecuencia
hostilidad entre ellos, porque cuando la parte norte es invadida por el imperio asirio, se lleva cautiva las 10 tribus. Esto ocurrió en el año 721-722 a.C. Esa diáspora, esa situación forzó a las 10 tribus a dejar ese espacio geográfico vacío. Entonces el imperio asirio trajo pueblos, trajo tribus para que se asentaran en esos nuevos espacios de la parte norte. Ahí estaba pueblos como Aba, Sefarabaim, Cuta, entre otros. Obviamente traen su cultura, traen sus creencias, traen su ideología del paganismo, y eso obviamente dictaba mucho, contrastaba con la teología de los judíos, que no creían, no participaban sobre el acto de idolatría y otras cosas más. Al pasar el tiempo, esa parte siguió siendo gobernada por aquellos gentiles que en principio envió el imperio asirio. Sin embargo, los judíos que se quedaron, un reducto muy pequeño en relación a la población que iba ingresando, que iba creciendo, fueron adoptando las creencias y las costumbres de esa influencia del paganismo. Debemos recordar que con el tiempo Judá cae en manos del poderoso imperio babilónico, y que este imperio babilónico entonces lleva cautivo y destruye el templo de Salomón, y lleva cautivo a un gran número de judíos, año 605, 604 antes de Cristo. Y dentro de esa realidad, después que se cumplió la cautividad babilónica, entonces Dios levanta a reformadores como Zorobabel, como Nehemías, como Esdras, quienes eran los pilares, eran los voceros de Dios para comenzar lo que es la restauración del templo, específicamente Jeremías, y la restauración de la ciudad también. Cuando Nehemías llega y estudiamos el libro de Nehemías, entonces encontramos que Sanbalat y Tobías y el Elmonitas, ellos le hacían resistencia a la construcción. Sanbalat era samaritano y él era el que representaba a todos aquellos elementos que estaban haciéndole frente a Nehemías. De ahí entonces que esa situación de vulnerabilidad para aquellos que estaban regresando para reconstruir el templo y para reconstruir la ciudad, entonces genera mayor rechazo históricamente hacia los samaritanos. Pero también se da una situación muy importante y es digno de resaltar, que con el tiempo, obviamente, los samaritanos, que de una u otra manera se mantuvieron con sus creencias y sus costumbres, entonces iban cada vez más generando el rechazo de los judíos. Ya los judíos, para el tiempo de Jesús, consideraban a los samaritanos no judíos, lo consideraban como una clase mestiza, y de una u otra manera no lo consideraban como parte realmente de la nación judía, y había un profundo rechazo y un profundo resentimiento también histórico de Judá hacia los samaritanos. Debemos también destacar que dentro de los
posibles resentimientos históricos de los judíos con los samaritanos, está el hecho de que cuando algún judío cometía una infracción de muerte o alguna pena capital que debía ser ejecutada, ellos iban a Samaria y se refugiaban en Samaria. Entonces los judíos no podían entrar a Samaria para hacer validar su ley. Entonces, en cierto modo, Samaria fue el refugio de antisociales, de personas que de una u otra manera históricamente fueron generando heridas a la nación de Israel, y así sucesivamente, de Judá específicamente. Tomando esto como referencia, nosotros entonces, visto esta realidad histórica, aquí el personaje central, los personajes que intervienen en el pasaje, hay un doctor de la ley que era el intérprete de la ley, eran los exégetas, eran los eruditos, ellos eran los que le daban el significado al contenido bíblico. Entonces uno de ellos se le acercó para probarle y dijo: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Entonces observen que la pregunta no era porque él no conocía la respuesta, era una pregunta capciosa. Él pregunta: ¿quién es mi prójimo? Lo interesante del caso es que la actitud de la intención de él era para justificarse. O sea, ya yo he guardado la ley, yo sé lo que es eso, yo la he vivido, yo la he practicado. Pero lo que la Biblia resalta es que él dijo esto para justificarse. Y como ya estábamos en el tiempo de la gracia que estábamos iniciando cuando Jesús vino, la dispensación de la gracia, entonces ya el hombre no se justifica desde el punto de vista de lo que hace, sino por la fe en Jesucristo. La Biblia establece en el libro de Romanos que justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es sumamente importante también destacar que históricamente el ser humano siempre ha buscado formas distintas para justificarse. Pero sabemos a la luz de la Biblia que no hay un justo, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, tomando esta referencia bíblica en cuenta, ¿quién es mi prójimo? Entonces es donde surge la parábola del buen samaritano. Porque Jesús enfatiza en su parábola a este personaje, a este individuo. ¿Por qué no buscó a otra persona más asequible desde el punto de vista social y cultural? No, buscó a un samaritano como el elemento principal de todo este proceso que de una u otra manera ellos iban a vivir, ellos iban a experimentar, ellos tenían que confrontarse, y lo tenían obviamente en un nivel inferior desde el punto de vista de su cosmovisión. Entonces, aquí me llama mucho la atención porque observamos que Jesús entonces le dijo: un hombre descendía a Jerusalén, a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Visto esto desde el punto de vista del intérprete de la ley, del doctor de la ley,
¿quién era el prójimo? Bueno, el prójimo en este caso era un ser humano herido, abandonado, era un ser humano marcado por la violencia social, y dice la Biblia que estaba como muerto. O sea, él tenía que interpretar, en cierto modo, hacer un análisis respecto a quién era este personaje que estaba herido. Primero, o sea, teologizar respecto a esta situación de este personaje. El otro elemento que observamos aquí es la siguiente circunstancia que Jesús va describiendo. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Fíjese bien. Aquí la realidad para el sacerdote como para el levita, que dicho sea de paso, muchos de ellos vivían en Jericó y algunos de ellos vivían también en Jerusalén. Sin embargo, la Biblia dice específicamente que en la parábola que descendía de Jerusalén a Jericó. Desde el punto de vista geográfico, Jerusalén estaba más hacia arriba que Jericó. Y muchos de ellos, al celebrar las ceremonias, tenían que descender, tenían que ir, tenían que desplazarse. Sin embargo, ¿por qué el sacerdote y el levita, viéndole, pasó de largo? Posiblemente el sacerdote como el levita sabían que, de acuerdo a la ley, que si tocaban algún muerto no podían oficiar la ceremonia litúrgica, tenían que abstenerse del servicio, tenían que obviar muchas cosas, había un proceso de purificación, y quién sabe si ellos iban camino a oficiar algún tipo de ceremonia. Pero aquí la parte es especulativa. La Biblia no dice exactamente la razón por la cual siguieron de largo. Sin embargo, es interesante observar que para el sacerdote como el levita, que eran los representantes de Dios, que eran los que oficiaban la ceremonia y la liturgia de la religión judía, entonces hay una versión que es la versión NBI, nueva versión internacional, dice que se desviaron. Entonces es importante ver qué Jesús dijo del samaritano, que es a quien hace mención de una manera enfática. Pero un samaritano iba de camino, vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regreses. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Eso es importante. Ves tú y haz lo mismo. En todo ese sentido, en todo ese contexto, en todo el desarrollo de esta parábola, que es una parábola que nos da múltiples lecciones y enseñanzas que trascienden en todo momento, aquí es importante, distinguidos hermanos y amigos que nos escuchan,
que hagamos un alto. ¿Por qué pasamos de largo? A veces pudiéramos pasar de largo porque tenemos un concepto interpretativo de las cosas desde el punto de vista de nuestra apreciación personal y pasamos de largo en ese sentido porque nosotros creemos que podemos interpretar las cosas desde el punto de vista. Esto pudiera ser el caso de aquel que representa simbólicamente al intérprete de la ley. A veces pudiésemos pasar de largo desde el punto de vista como el sacerdote y el levita por nuestro sentido de religiosidad que nos pudiera hacer creer que estamos por encima de lo demás. Un espíritu de religiosidad que no nos hace acudir al necesitado, un espíritu de religiosidad que tal vez nos hemos autoimpuesto, que históricamente hemos asumido, y que yo no me socializo con aquel grupo, que yo no puedo ir a tal parte, que yo no puedo participar de tal situación, y de una u otra manera tenemos una especie de armadura para nosotros interpretar desde el punto de vista religioso por qué no queremos servir a nuestro prójimo. Y aquí hay una nota sumamente importante, porque quien se detiene es del que menos el doctor de la ley pensaría que se iba a detener. Era de alguien que él había históricamente estigmatizado. Era alguien que pertenecía a una casta inferior desde el punto de vista de su sentido de prioridad. ¿Por qué pasamos de largo? Pasamos de largo porque no usamos de misericordia, que fue el caso del samaritano. Fue movido a misericordia. Es lo que la Biblia enfatiza, y la respuesta que le da el doctor de la ley cuando Jesús le pregunta al final, de estos tres, ¿quién crees tú que es el prójimo? Él dijo, el que usó misericordia. ¿Por qué entonces a veces pasamos de largo? Porque no tenemos misericordia. A veces pasamos de largo por nuestros prejuicios que venimos arrastrando, prejuicios que nos hacen ser de una u otra manera insensible ante el dolor ajeno. Y aquí hay una situación también interesante. ¿Por qué pasamos de largo? Porque solamente somos espectadores, pero no miramos realmente la necesidad. Porque aquí hay una diferencia entre viéndolo, siguió de largo. El caso del samaritano, él no vio y siguió de largo. Él miró y se detuvo y tuvo esa conexión con aquel individuo que estaba siendo afectado por la violencia en ese momento, o que había sido afectado. Entonces, lo que quiero decir con esto, que muchas veces pasamos de largo porque nos falta un sentido práctico de compasión. Jesús dijo que viendo la multitud tuvo compasión de ella, pero respondió. Nosotros tenemos que ser cuidadosos para no seguir pasando de largo. En nuestra comunidad, en nuestro sector, en nuestro entorno, hay personas que podemos acercarnos y que podemos mitigar. Hay personas heridas que necesitan que tú y yo nos detengamos. Y me da una lección muy importante, y dice la Biblia que vino y se acercó a él. No puede haber una respuesta oportuna si no hay un acercamiento. Dice la Biblia que se acercó. Nosotros no vamos a poder cumplir nuestra gran tarea de la gran comisión si no tenemos un acercamiento. Y un acercamiento es estar en contacto, una dinámica interaccional con esas personas que realmente necesitan de nosotros. Porque la nota más alta
de cualquier ministerio no son las multitudes que nos siguen, no son las muchedumbres que nos aplauden, es a cuántos de esa multitud nosotros hemos servido, a cuántos de esa multitud nosotros hemos llegado, a cuántos de esa multitud le hemos marcado por un espíritu de servicio que de manera desinteresada nosotros hemos estado mostrando, porque Jesús mismo dijo que el que quiera ser grande en el reino que ha de venir tiene que ser siervo de todo. Entonces es importante que nosotros tengamos presente que la grandeza de un ministerio no está en el doctorado que yo tengo o en la función que yo estoy desempeñando. La grandeza más grande de un ministerio es la capacidad de servir de manera desinteresada, oportuna, es tocar realmente en ese sentido a los que están a nuestro alrededor, a nuestro próximo, porque todos sabemos que la palabra prójimo significa próximo. Entonces no puede haber una verdadera misión si no nos acercamos. Dice la Biblia que fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas. Entonces tenemos que ser una comunidad terapéutica. La iglesia tiene que ser una comunidad terapéutica, una comunidad sanadora. Hay gente que están herida por el desprecio, están heridas por la sociedad, están heridas por el abandono, están heridas por el divorcio, están heridas por experiencias traumáticas del pasado. La iglesia debe y está llamada a vendar sus heridas. Tenemos que utilizar los recursos que tenemos a mano. Dice la Biblia que él, echándole aceite y vino, él utilizó lo que tenía a su alcance. Él no hizo magia. Y hay muchas cosas que podemos hacer nosotros como iglesia y comunidad terapéutica que están a nuestro alcance. Y dice la Biblia, y poniéndolo en su cabalgadura, en otra palabra, le dio un lugar preferencial desde el punto de vista de su zona de confort, cediéndole el espacio en su cabalgadura. Lo llevó al mesón, no lo dejó, lo llevó. Y esta parte es muy importante porque también nosotros tenemos que ser entes multiplicadores en el sentido que podamos llevar. Pero no solamente llevó, sino que dice que cuidó de él. Y todas estas expresiones demuestran que nosotros como iglesia no podemos seguir pasando de largo. Y tú como parte de una comunidad eclesial no puedes seguir pasando de largo. De ahí entonces que en el versículo 25 dice que al otro día sacó 2 denarios, lo dio al mesonero y le dijo, cuídame y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. El denario era el valor equivalente de un día de trabajo. Y hay otros que sugieren que 2 denarios era el equivalente de 2 meses de alquiler. Lo que estoy diciendo con que este samaritano de la parábola tomó previsiones para que esta situación no fuese una carga para el mesonero. Aunque tal vez el mesonero lo único que le interesaba era su dinero, porque ese era su negocio. Sin embargo, para el samaritano, este era un ser humano que necesitaba un servicio oportuno. ¿Por qué pasamos de largo? Que Dios nos ayude a que mostremos un amor genuino, no solamente amor a Dios, sino amor al prójimo. Porque pasar de largo no significa decir yo amo a Dios. El Señor mismo dice en Juan que si uno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, el tal no está en la verdad. Nosotros sabemos que pasar de largo nos va a ubicar en 2 posiciones. O seremos de aquellos que como el buen samaritano nos vamos a detener y haremos todos estos pasos pertinentes, o seremos de aquellos que solamente utilizamos la vista para seguir indiferente, apático, distante, ante una realidad que todos conocemos. No tenemos que ir muy lejos. Alrededor nuestro hay gentes que necesitan de nosotros. Y en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de encierro, es un momento que nos debe invitar a la reflexión. ¿Cuál fue la última vez que yo di
un servicio oportuno ante una necesidad dada. No tengo que esperar que me llamen en auxilio o que me busquen en auxilio. La mano más hermosa son las manos tuyas para Dios tocar. Los ojos de Dios son tus ojos. El corazón de Dios es el corazón tuyo. Los pies tuyos son los pies de Dios. De modo que convirtámonos en instrumento útil para que podamos ser entes que impacten la sociedad y que de una u otra manera podamos dar ejemplo y testimonio de que somos hijos de luz. Hijo de luz y no de las tinieblas. Hay dos reinos. Hay un reino de la tiniebla y hay un reino de la luz. Y Jesús dijo, para que viendo vuestra buena obra glorifiquen al Padre que está en los cielos. No es para vanagloria tuya ni de tu ministerio. Lo que tú y yo hacemos, lo hacemos para la honra y gloria de Dios. Y Dios nos está demandando esto en este tiempo. Porque hay dos formas de vivir. O estamos en luz o estamos en tiniebla. Hay dos formas de vivir. Hay dos caminos. Un camino estrecho que conduce a la vida y un camino ancho que lleva a la perdición. Hay un camino de luz y hay un camino de tiniebla. Hay un camino de vida y hay un camino de muerte. Hay un camino de liberación, de libertad, y hay un camino de condenación. De ahí entonces que nosotros tenemos que recordar que en la operatividad del mundo de las tinieblas, el enemigo no le interesa que seamos luz y que seamos sal. Confío que el Señor nos ayudará, porque de una u otra manera tú y yo estamos llamados a amar a Dios, mostrándolo en un acto de servicio para gloria de Dios y bendición de aquellos que están alrededor nuestro. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Es un honor el tiempo que nos ha dispensado, y recuerde que seguir de largo no debe ser tu opción. Detengámonos, porque al final de cuentas la nota más alta, tuya y mía, es una nota de servicio que impacta a los que están bajo nuestro cuidado y a nuestro alrededor. Dios te bendiga. Padre, bendigo la vida de mis hermanos, de todos los que de una u otra manera están conectados y están escuchando esta palabra de reflexión. Ayúdanos a no seguir de largo. Ayúdanos a ser ente de edificación, de impacto, y que el mejor ejemplo que podemos copiar nosotros es de ti, Señor, porque Jesús vino para servir y no ser servido. Ayúdanos, Señor, poder dar el testimonio adecuado en el momento preciso, ante una necesidad puntual, en que nosotros podamos ser los representantes dignos del reino que tú nos has dado el privilegio de representar. Bendigo sus vidas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, mis hermanos. Bendiciones a todos y a todas.